Señor aprendices, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, me permito entonces dar el direccionamiento el día de hoy correspondiente al curso Análisis de Riesgos en Sistemas de Agua y Saneamiento, ficha 3093873, actividad 2, semana 2. Continuando con nuestro curso, recordando de entrada, por favor, que antes de realizar cualquier actividad o cualquiera de las evidencias, deben de revisar, deben de ver y analizar atentamente el video, pues para evitar así cometer errores. Por otra parte, también recordarles que las evidencias han sido modificadas y que por lo tanto, si usted envía una evidencia copiada de alguien, pues lo más posible se cometa un error y no se le podrá valer pues la evidencia correspondiente, perdiendo así tiempo y teniendo que volver a dedicarse a hacer las cosas hasta que puedan estar de acuerdo a las exigencias pues del SENA. Ya aquí pues ingresamos de una vez a la plataforma. Ya saben que todo el proceso se lleva a cabo desde la plataforma Sayuna. No me pueden enviar evidencias por WhatsApp, no me pueden enviar ninguna evidencia por ningún otro medio, ni WhatsApp, ni Telegram, ni correo electrónico, ni ningún otro medio, porque el medio donde se tiene la trazabilidad, el seguimiento y el control por parte de Dirección General en Bogotá y en la regional Meta, pues del SENA, es por este medio donde se puede verificar. Es por esa razón que deben estar ingresando a la plataforma, porque hemos tenido algunos casos en donde me han estado escribiendo y me dicen: por favor, instructor, necesito enviarle la evidencia, que es que no alcancé, ya se cerró la plataforma, no logro entrar. Me toca decirle: lo siento, señor aprendiz, si usted tiene algún inconveniente no puede tomar el curso, porque todo está virtual. Precisamente la formación de este curso es formación virtual en el momento que ustedes se han inscrito. Ya hoy con la actividad 2, antes de recordarles que la actividad 1 ya otra vez se encuentra reactivada hasta el martes 22 de octubre del 2024 hasta las 23:59 horas. Pues para aquellos que no alcanzaron a enviar esa actividad número 1, entonces ya van a poder presentar su evidencia extra tiempo, por denominarlo pues de alguna manera. Entonces ya va a quedar activa su evidencia número 2 a partir del día de hoy. Ya queda entonces disponible en la plataforma y vamos a dar entonces la explicación o el direccionamiento de cómo se debe realizar la evidencia. Entramos a nuestra plataforma, ya saben, y van a encontrar entonces la carpeta que dice actividades de aprendizaje, guía, y ahí van a encontrar entonces ya la actividad número 2, correspondiente a la actividad 2, que va también hasta el martes 22 de octubre del 2024 hasta las 23:59 horas. Se arranca siempre desde el componente formativo para la semana 2, que es diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Recuerden que la información se encuentra online, no se puede offline, es decir, que no podemos bajar el recurso educativo y que se encuentre en línea. Ya ingresando acá, entonces ingresamos con el tema del tema número 2, que es diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Nos explican en qué consiste, que de acuerdo a la normativa pues se puede hacer un diagnóstico de los riesgos asociados al agua, pues desde lo que corresponde, pues como decimos, esto es para agua potable. Aquí no hemos hablado nada de agua residual. ¿Y por qué? Porque el curso corresponde a análisis de riesgo, pero para sistemas de agua potable, agua limpia, agua de consumo. Ingresamos, ya saben, tenemos un total de 4 contenidos, pues ingresamos acá desde la parte de la introducción, en la cual entonces podemos ver un video de introducción, el cual pues vamos a dejar aquí en este momento para poder contextualizar frente al tema y que ustedes puedan arrancar más fácilmente entendiendo el tema desde el principio.
Diagnóstico de riesgos en sistemas de tratamiento. Introducción. Los riesgos asociados a la calidad del agua que se emplea en el consumo humano se fundamentan en las condiciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua potable que se consume en una población. Es necesario establecer la toma de muestras de agua en los sistemas de tratamiento y en las redes de distribución para determinar el estado de la calidad y resultados del muestreo, establecer los indicadores de calidad y los mapas de riesgo de calidad en el agua que se distribuye. En Colombia, la normativa relacionada con los controles de calidad del agua de consumo humano incluye Decreto 1575 del 2007. Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 2115 del 2007. Define las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para el consumo humano. Resolución 811 del 2010. Contempla lineamientos para definir los puntos de muestreo de control y vigilancia de calidad del agua destinada al consumo humano en redes de distribución. Resolución 4716 del 2010. Relacionada con la calidad del agua y mapas de riesgo. Todo lo anterior se resume en la elaboración del diagnóstico de riesgos que están asociados al tema de calidad del agua que se emplea en el sistema de tratamiento y distribución, el cual servirá de base para el establecimiento de planes de acción y protocolos de gestión de riesgo en la infraestructura del sistema. Bueno, se debe tener en cuenta la normatividad que se acabó de nombrar. Esta normatividad pues va a estar en la plataforma Sayuna. Vamos a volver acá, les voy a indicar dónde se encuentra esa normatividad. Acá hay un espacio que dice normatividad IRCA 3093873. Si ustedes abren ahí pueden encontrar la información o los documentos más importantes o la normatividad más importante se va a utilizar aquí. Dentro de estos documentos hay uno que es muy, digamos, hace parte de lo que es el tema de índice de riesgo de calidad del agua potable, en el cual pues nosotros tenemos la resolución 2115 del 2007. Este documento pues se encuentra aquí y van a tener ustedes que descargarlo pues para poder trabajar la evidencia correspondiente. El resto de la normatividad también es descargable, se encuentra en formato PDF. Entonces es información que ustedes pueden llevar a su computador, descargar en su celular para ser utilizado desde cada entorno pues, de trabajo, en la planta de tratamiento donde se encuentren o cualquier empresa donde ustedes estén trabajando, pues, también les va a servir desde este punto. Entonces hay que aclarar que la resolución 2115 del 2007 pues va a ser la cual nosotros vamos a utilizar para poder aprender sobre este tema, es los índices de riesgo de calidad del agua potable. Vamos a ingresar, entonces seguimos ingresando aquí a la plataforma y le damos continuar y nos encontramos primero con lo que es la normativa relacionada con riesgos de agua potable. Esa es la normativa que estábamos hablando en este momento. Aquí le van indicando ustedes eso que se ve en el video, pues le van explicando acá cada uno de los decretos, las normas o las resoluciones en qué consiste. Se habla de varios temas con respecto al manejo del agua potable en los municipios. Hay unos documentos aquí interactivos que le sirven a usted pues para poder ampliar sobre el tema. Le permiten a usted poder aprender mucho más sobre el tema y ampliar sobre lo que estamos viendo. Decreto 1575 del 2007. Tenemos también otros decretos acá, como son la resolución 4716 del 2010. Ya entrarán ustedes a profundizar, les toca leer. Tenemos también la resolución 811 del 2008, el decreto 4749 del 2005, que es el documento, pero este ya es para manejo de residuos peligrosos en Colombia. Decreto 1609 del 2002 sobre transporte de mercancías y sustancias peligrosas. Esos son, digamos, la normatividad que nosotros debemos de tener en cuenta para poder aprender sobre el tema, como les dije hace un momentico, y dentro de esto está la resolución 2115 del 2007, que es de donde va a arrancar el tema.
Aquí podemos continuar al siguiente tema y ya nos habla de mapas de riesgo en sistemas de tratamiento y distribución de agua potable. Es también acá se entra a mirar esta información. Es un mapa de riesgo, qué principios básicos se deben de tener desde el muestreo de agua potable. Debemos también tener aquí los lineamientos, cómo se calcula el índice de riesgo de calidad del agua potable, que es denominado el IRCA por su nombre. Es lo que hoy vamos a ver acá y va con relación a la resolución 2115 desde el 2007, en donde nos dan un índice o este índice o estos índices nos permiten determinar la calidad del recurso hídrico, es decir, qué calidad tiene, en qué estado se encuentra, si se puede consumir o es agua de mala calidad, etcétera, o qué riesgo hay para la gente. Estos puntajes aprecian ahí porque esos son unos puntajes que como pueden ver son los puntajes que están dados en la norma, en la resolución 2115 del 2007, y aquí nos da una serie pues de parámetros que se deberían de medir a nivel de cada sistema pues de acueducto. Por ejemplo, tenemos color aparente, turbidez, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfato, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, carbono orgánico total, coliformes totales, Escherichia coli o E. coli, que es un indicador de contaminación de agua potable por presencia de materia fecal. Cada uno de estos que ustedes aprecian ahí, digamos que son los parámetros que se deberían de medir en el agua potable. Cada uno de estos datos, de estas características medidas, tienen o se les ha asignado por parte de la resolución 2115 del 2007 un puntaje de riesgo. Esto no me lo inventé yo, esto no se lo ha inventado nadie, sino que esto ya viene establecido por parte de la resolución 2115 del 2007, en la cual se da una asignación para cada valor si es que está presente. Ejemplo, si tenemos valores que se nos han pasado en color, entonces el puntaje de riesgo es 6, o turbidez sería un valor de 15 si fue que se pasó, o el pH está alterado, fuera de las normas, entonces es 1,5, cloro residual libre si está fuera de los rangos será una puntuación de 15, la alcalinidad total si se encuentra por fuera de los estándares establecidos 1, así sucesivamente. Cada uno de esos parámetros pues va a tener una valoración específica dentro de ese nivel o puntaje de riesgo. Tener en cuenta que cuando hablamos de E. coli, que es Escherichia coli o E. coli, no debe estar presente en el agua. Después de los que ya tienen experiencia en trabajo en agua potable, en plantas de tratamiento, saben que este es el indicador, por darle una denominación, uno de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque esto significa que hay materia fecal en el agua. La materia fecal contiene esa bacteria, la cual es necesaria para nosotros, pero que viene tiene variedades, las cuales unas son más peligrosas que otras. Y la materia fecal, pues obvio, que puede llegar a causar daño si se consume pues directamente en el agua. Entonces, para que tengan en cuenta de dónde salen primero esos puntajes y que vienen de la resolución 2115 del 2007, porque ya se estableció. Viendo acaso la resolución 2115, ya podemos apreciar en qué consiste esa norma. Entonces ya nos dicen acá la resolución 2115 qué es, ¿no? Entonces ya nos dicen acá, por medio del cual se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Este documento lo tienen que leer, hay que leerlo porque está digamos el glosario. Cuando hablamos de las características físicas, químicas y biológicas, significa que nosotros o el agua potable debe tener unas características específicas, es decir, hay unos valores máximos aceptables, es decir, de este valor no nos podemos pasar. Entonces, por ejemplo, color aparente no puede pasar de 15 unidades de platino o cobalto, el olor y sabor tiene que ser aceptable, la turbidez no puede pasar de 2 unidades nefelométricas de turbidez. Estos son los parámetros que se deben de cumplir. Hay muchos más parámetros. Acá si se ha medido antimonio, arsénico, bario, cadmio, cianuro libre, cobre, cromo total, etc. Entonces hay unos valores máximos que son los que no se puede pasar
ese parámetro, porque si no, entonces ya se está incumpliendo la norma y significa que puede haber un riesgo para la población. Otras de las características que hay acá, por ejemplo, carbono orgánico total, nitritos, nitratos, están los valores máximos permisibles, aclarando de nuevo que son los valores de los cuales no se puede pasar la norma en ese parámetro. Cada uno de ellos entonces va a estar ahí expuesto. Aquí es donde, por ejemplo, cuando se hace el análisis físico-químico en un laboratorio, entonces llega ese análisis físico-químico y ustedes pueden comparar con esos valores si se encuentran dentro de la norma o más bajitos que ella, pues obvio que no hay ningún inconveniente. El problema es cuando esos parámetros están por encima. Ejemplo, si hablamos por ejemplo de, no sé, cloruros, que estén 300 miligramos por litro, pues eso va a ser un problema, ¿sí? Si hablamos por ejemplo del calcio, la dureza cálcica, magnésica, si está por ejemplo en 70, 80, pues significa que esto ya está por fuera de la norma y que se tiene que hacer un sistema o intentar o mirar a ver cómo se puede solucionar esa situación desde la planta de tratamiento de agua potable. Esto entonces son el documento que vamos a utilizar para poder realizar la evidencia, como les digo, pero tienen ustedes que leerlo, analizarlo, profundizar y ya entonces ustedes pueden encontrar acá donde dice el cuadro número 6, puntaje de riesgo, encontramos ya todos los parámetros que se encuentran dentro de la norma y establecidos dentro de la norma, y esos parámetros, si los midiéramos todos, esos parámetros, daría un puntaje total de 100, ¿sí? Si todos estuvieran por fuera, aunque si están todos por fuera ya significa que eso es agua residual, ¿no? O sea, si todo esto está por fuera es porque es agua residual, pero su materia tendría que dar 100. No significa que nosotros vayamos a medir todos esos parámetros. Ustedes, digamos, hay municipios que solo miden 4, 6, 10, 8, 7. Entonces no necesariamente vamos a tenerlos todos para hacer o mirar cuál es el puntaje o analizar el riesgo correspondiente. Ya entrando entonces, ya habiendo explicado esta partecita, me remito aquí, entonces seguimos mirando. Ustedes tienen que mirar qué es el IRCA. Entonces acá como es el IRCA, entonces es el que nos permite a nosotros, como se me indica, el índice de calidad de agua potable, es el IRCA. Como apreciamos, pues no es para agua residual, es únicamente para agua potable, agua limpia, agua de consumo, y debe cumplir con unos índices. Ese IRCA entonces tiene una denominación por acá, la cual ustedes pueden leer más profundamente, más atentamente por acá, pueden contextualizar mejor. También se habla sobre elaboración de mapas de riesgo, que es el mapa de riesgo, en qué consiste. Sin embargo, acá en la plataforma también les he dejado un material que les sirve a usted para que aprenda a hacer mapas de riesgo. Entonces, ¿qué se dice? Acá dice elaboración de mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. Entonces es un documento que ustedes lo pueden descargar a su computador, pueden leer, pueden aprender más sobre el tema y hacerlo aplicable pues a cada uno de sus municipios en donde se encuentren trabajando, y ahí va todo lo que se tiene que hacer para un mapa de riesgo totalmente aquí. No olviden que siempre nosotros arrancamos de la resolución 2115 del 2007 para poder trabajar en este tema. Ya pasando entonces por aquí, ya nos encontramos, vamos a volver, ya encontramos de nuevo por acá. Entonces nosotros vamos leyendo, vamos avanzando, y eso serán las dos unidades que se encuentran ahí, se encuentran online. Ahora vamos a hacer la explicación de lo que es el índice de riesgo de calidad del agua. Vamos aquí a dar la explicación correspondiente. Bueno, entonces ya, como se había indicado, el IRCA es índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, se denomina el IRCA. Ese IRCA entonces viene indicado por dos fórmulas. El cálculo del IRCA en la resolución 2115 del 2007, en el artículo 14, entonces manifiesta cómo se debe hacer ese cálculo del índice de riesgo de calidad de agua para consumo humano. Así que tenemos dos fórmulas, uno que es el IRCA por muestra y el otro es el IRCA mensual. Nosotros vamos a explicar primero el IRCA por muestra, porque no podemos, el orden específico para poder determinar eso es, primero se halla el IRCA o el índice de riesgo por muestra, y luego se halla el índice de riesgo de calidad del agua, pero
pero de forma mensual, que ya les voy a indicar cómo es esto. La resolución 2115 del 2007 entonces nos señala pues las características que instrumentos básicos y frecuencias de control y vigilancia. Esa tabla que aprecian ustedes ahí es exactamente la misma tabla que se encuentra ahí es exactamente la misma tabla que ustedes, perdón, se me fue acá, la misma tabla que ustedes pueden apreciar en la resolución 2115 del 2007, sino que yo lo que hice fue transcribirla, pero es exactamente la misma. Los puntajes de riesgo se encuentran aquí, ahí se encuentran los puntajes de riesgo. Entonces, eso ya le vamos a indicar cómo se van a utilizar. Luego, entonces encontramos acá, hay un nivel de clasificación. Al final, cuando ya determinemos esto, nos va a decir en qué nivel se encuentra el IRCA por muestra y el IRCA mensual. Y dependiendo de ese nivel, entonces dirá, bueno, se encuentra en el de 0 a 5 es sin riesgo, de 5.1 a 14 es bajo, de 14.1 a 35 es un nivel de riesgo medio, o sea, ya hay problema, del 35.1 al 80 es alto, o sea, es grave ya, del 80.1 al 100 sería inviablemente sanitariamente, o sea, inviable sanitariamente, ¿qué significa? Que prácticamente eso es agua residual, porque significaría que la gente está tomando esa agua, perdóname el término, agua podrida, agua descompuesta. Entonces eso es lo que significaría. Pero lo ideal sería estar aquí en tu nivel de 0 y 5, ya luego pueden hacer los cálculos. Ahora, viene un ejemplo para que ustedes puedan aprender sobre el tema, porque en eso consiste la evidencia. Entonces, el ejemplo de cálculo para el IRCA por muestra, el IRCA es un porcentaje. Entonces, ¿cómo es la fórmula? La fórmula es, el IRCA por muestra es IRCA, es igual a, significa sea en porcentaje, es igual a puntajes de riesgos asignados a las características no aceptables sobre la sumatoria de puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas por 100. ¿Para qué? Para que nos dé un porcentaje. Pueda que la fórmula no nos indique mucho en este momento o no la entendamos, pero ya vamos a entrar en materia para ponerlo en práctica. ¿Cómo se realiza entonces? Entonces el ejemplo nos dice, yo voy a decir acá, entonces puse un ejemplo, un estudio de caso en el cual se realizó la caracterización físico-química del agua en el efluente de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Santa Leopoldina. El municipio de Santa Leopoldina no existe, es simplemente un nombre ficticio donde se lograron obtener los siguientes resultados. Puede ser cualquier municipio del país donde se está haciendo la caracterización física del agua que se está consumiendo. Les recuerdo, para aquellos que son nuevos, aquí este índice de riesgo de calidad del agua no es para agua residual, no es para agua de alcantarilla, es para agua limpia, agua que viene de un sistema de acueducto. Ahora, ¿qué nos dicen acá el ejemplo? Entonces, lo que nos indica el ejemplo es que en ese municipio se hizo, en Santa Leopoldina, se hizo un análisis físico-químico. ¿Qué se hizo allá? Entonces lo que hizo los operarios fue que tomaron una muestra de agua, se llevó al laboratorio y en ese laboratorio nos entregan todos estos resultados. Dice aquí resultado. Esto fue lo que nos dio de resultado luego de haber hecho las pruebas correspondientes. Entonces, es que la imagen se nos va acá, entonces no se alcanza a ver bien. Ya la cuadré. A ver, listo. Ya creo que ya se alcanza a ver. Listo. Bueno, entonces acá lo que nos dicen es que todos estos parámetros fueron analizados allá en el laboratorio. Esto entonces el analista hizo allá su análisis y esto fue el resultado que entregó. Y las unidades en que debe venir expresado cada uno de esos parámetros. ¿Qué viene acá entonces? Ahora lo que nos dice, oiga, hay dos casillas o dos columnas que según dice puntaje de riesgo considerado y puntaje de riesgo de la muestra. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Lo que nos va a interesar es que luego de comparar estos valores aquí, los comparamos, entonces nos ponemos ya, voy a poner un poquito más pequeña la tabla para poder apresar los valores bien, para que no se me salga de acá, listo. Entonces ya aquí entonces decimos que ya nosotros lo que hicimos es poner los puntajes de riesgo que nos entregan allá en la norma, es decir, a mí me entregaron esos puntajes de riesgo considerado que han salido ¿de dónde? Pues de esta tabla.
del puntaje de riesgo que se encuentra en la resolución 2115 del 2007. Si ustedes si se aprecian, estos son los mismos puntajes, ya están establecidos y ya son los puntajes específicos que nos están entregando. Ahora, cada uno de ellos usted lo escribe, por ejemplo, para alcalinidad total, es de 1. ¿Sí? Entonces usted va nuevamente aquí, entonces usted mira por acá, aunque yo los tengo en desorden acá, yo para efectos del ejercicio, la alcalinidad total es 1, ¿cierto? Y luego podemos apreciar, acá, luego podemos apreciar, por ejemplo, aluminio nos dice que es 3, solo vamos a mirar algunos. Aluminio, buscamos dónde está aluminio acá, aluminio es que está, aluminio tiene un valor de 3. Entonces, así para cada uno de estos parámetros le colocamos el número que le corresponda. ¿Por qué? Porque ya se encuentra establecido desde la norma y se encuentra aquí sombreado. Listo. Ya luego de tener eso ya copiado ahí, entonces, ¿qué nos dicen? A nosotros nos van a interesar única y exclusivamente los valores que se nos pasen de la norma. Es decir, que luego de comparar estos parámetros, entonces nosotros vamos a decir cuáles son los que se nos pasan en los parámetros. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Viene esta tablita, perdón, me la reducimos porque no se nos ve muy pequeña, muy grande, perdón. Ya decimos, bueno, listo. Ya luego de analizar, yo digo, por ejemplo, miramos acá el de calcio. Vamos a mirar el de calcio, por ejemplo. Calcio, por acá. Calcio. Perdón, se me fue por acá. Calcio, vamos a mirar por acá. No miramos ya el índice el valor de riesgo, sino ya miramos el valor que nos permite a nosotros. Calcio. El valor máximo para calcio nos dicen acá debe estar en 60 miligramos por litro. Entonces miramos nosotros allá. Dicen, bueno, miramos si está por debajo o por encima. Entonces nos decimos calcio, nos dice aquí 79, que significa que se nos pasó. Miramos, por ejemplo, nitratos. Entonces, nitratos, miramos a ver en cuánto tiene que estar. Aquí nos dio 14, entonces miramos en cuánto tienen que estar los nitratos. Nitratos por aquí, a ver. Miramos dónde está. Esperemos que no se me haya perdido. Nitratos, el máximo valor máximo aceptable de nitratos es de 10 miligramos por litro. Miramos a ver en cuánto está. Eso es lo que debería tener, no puede estar por encima de eso. Entonces acá ya nos dicen, miramos nitratos. Sí señor, 14, es decir que se pasó. Eso solo el ejemplo lo muestro para ellos dos. Igual pasó con el zinc. Luego de comparar toda la tabla, entonces nosotros ¿qué decimos? Únicamente vamos a tener aquí puntaje de riesgo de la muestra, es decir, que solo tenemos en cuenta los puntajes que se nos pasaron únicamente. Entonces ya tenemos acá que nos pasó el calcio, entonces 1, le colocamos el 1 acá. Nitrato se nos pasó, pues vamos a colocar el 1 acá, que es este. Miramos el zinc, que es 1, lo colocamos aquí. Y así vamos a tener entonces, cuando ya tenemos todos para, bueno, hay que hago una aclaración acá. En ese que no hay un espacio, entonces para que ustedes no me confundan, por lo general debería ser 0, o posiblemente no fue detectado. Entonces simplemente eso va a representar que es 0, pero significa que 0 pues no existe. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero como está analizado, entonces al ser 0, entre comillas 0, pueda que sea un poquito más, pero sí, simplemente aceptamos que sea 0 o no se hizo, pero está ahí dentro de los parámetros que se midieron, entonces le ponemos también su número correspondiente. Ahora, tengan en cuenta, como les dije hace un momento, se tienen únicamente en cuenta los que se han pasado. Se pasó el calcio, se pasaron los nitratos y se pasó el zinc. Es decir, que únicamente tenemos en cuenta estos. Hacemos la sumatoria de eso, entonces decimos 1 más 1 más 1, pues le da el 3. Y hacemos la sumatoria de todos los puntajes que se encuentran allá en la norma, como lo vimos hace un momentico, esos puntajes, entonces, aquí nos va a decir que aquí nos da un total de 97. Entonces, no necesariamente usted en un municipio usted tiene que medirlos todos, porque posiblemente sea un municipio que de pronto tiene poquitos recursos, únicamente de pronto miden dureza, de pronto aluminio, de pronto alcalinidad, de pronto nitratos, nitritos, pH, turbidez, pero pueda que los otros no los midan. Entonces únicamente se va a hacer la sumatoria de lo que hayamos mandado a analizar, no mandamos a analizar más, entonces eso es. En ese caso faltaría 1, entonces simplemente la sumatoria nos dio 97. ¿Sí? Ya depende de las condiciones.
Ahora, si pasamos por acá, entonces, ¿qué hacemos? Acá en este caso, entonces le colocamos a los otros valores, a las otras casillas, le colocamos un valor de 0. Entonces, damos 1, o los valores que correspondan a los puntajes de riesgo que le corresponde a cada uno, a los que se pasaron, pero al resto le colocamos 0. Eso es lo que hacemos. Posteriormente, ¿cómo va a ser la fórmula? La fórmula, como vimos anteriormente, entonces, ¿qué es? Me voy a desplazar por acá nuevamente al principio, muy rápidamente, la fórmula. La fórmula del IRCA, entonces nos va a decir que la fórmula, aquí nos dice que la fórmula del IRCA es sumatoria de los puntajes de riesgo asignados a las características no aceptables, es decir, a los que pusimos en amarillito, ¿cierto? Sobre la sumatoria de puntajes de riesgo asignados a todas las características analizadas. Es decir, aquí entonces ya en nuestro ejercicio ya tenemos los valores. A los de puntaje de riesgo que se les dio allá asignado, puntaje de riesgo de la muestra, entonces no fueron sino 3. Pero la sumatoria de todos los que se analizaron fue 97. Por eso si pasamos aquí a la fórmula, entonces yo lo puse así, hubiera podido ponerlo simplemente todo de una vez para hacerlo, pero para que ustedes me entiendan le puse 1 más 1 más 1. Y el resto puse todos los valores que se sumaron y que se tuvieron en cuenta en la sumatoria. Si observamos, son exactamente los mismos valores que yo encuentro aquí, están colocados en este lado, sino que simplemente lo pongo para que ustedes puedan ver el ejercicio y miren de dónde salieron los valores. Abajo, y todo esto por 100. Entonces ahora sí, el IRCA, sea en porcentaje por muestra, entonces sería 3 del numerador, 97 en el denominador por 100, le da un índice de riesgo del IRCA de 3.09%. Ya aquí tenemos el índice de riesgo de calidad del agua potable en ese municipio. Ya entonces que ya este parámetro o este porcentaje, este índice, entonces ingresamos a la siguiente tablita para poder revisar y mirar en qué nivel lo encontramos. El nuestro fue 3.09, entonces nosotros decimos que se encontraría en un nivel de 0 a 5, está en ese rango. ¿Por qué? Porque nos dio a nosotros 3.09. Entonces, al ser 3.09 está en ese rango de 0 a 5. ¿Qué significa? Es aquí, entonces lo mismo. Decimos que el IRCA por muestra, porque es lo que hemos analizado por el momento, nos dice que es un nivel nos dio de 0 a 5, o sea, de 3.9, como lo dijimos anteriormente. Perdón, se me fue. 3.09, o sea, entonces que el nivel de riesgo es sin riesgo. Es decir, ¿qué significa esto? Igual les voy a poner a ustedes en la evidencia que nos digan, oiga, ¿qué significa esto? Entonces, ¿esto qué significa? Pues dice que se debe controlar con el control y la vigilancia. Dice que el agua es apta para consumo humano y puede continuar la vigilancia. Significa que puede ser agua de muy buena calidad. Es agua de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque prácticamente el riesgo es muy bajo. Es agua limpia, es agua de muy buena calidad y que por lo tanto no presenta problemas para el consumo. Ya si fuéramos más arriba, pues diríamos que hay problema ya. ¿Por qué? Porque puede haber niveles de concentración de algunas sustancias que están sobrepasando los niveles máximos permisibles y esto conlleva a tener un problema de tipo sanitario posteriormente. Entonces ya vimos el IRCA por muestra, que es el primero. Ya miramos que está en 3.09, por lo tanto el nivel de riesgo es sin riesgo, como podemos apreciar. Ahora sí, vamos, y eso es todo lo que hay que hacer en esta parte. Ahora, vamos a mirar cómo se halla el IRCA, pero mensual. El IRCA mensual, entonces el anterior lo hicimos solamente para un muestreo, o sea, ese IRCA diario, ¿cierto? Este IRCA que denominamos por muestra, simplemente es para un solo muestreo que hicimos. Pero en un municipio se pueden hacer muchos más muestreos de acuerdo a lo que nos dice la norma. Entonces, de acuerdo a la cantidad aunque no voy a profundizar en eso, ustedes ya entran a leer, depende del número de habitantes en ese municipio, entonces usted tendrá que hacer una cantidad de análisis correspondientes en ese municipio. Entonces, para este caso estamos hablando del IRCA solamente para ese muestreo que se hizo una sola vez. En el mes se pueden hacer muchos más, dependiendo, como les digo, el número o cantidad de habitantes que hay en el municipio, es el que nos indica cuántas muestras se deberían de hacer. Ahora, el ejemplo que yo les voy a mostrar también sigue en Santa Leopoldina, pero ¿cómo va a ser? El IRCA mensual dice que es la sumatoria de los IRCAs obtenidos en cada muestra realizada en el mes, o sea, hay que sumarlos, sobre el número total de muestras realizadas en el mes.
Como les dije anteriormente, el IRCA que acabamos de medir fue solo para una muestra, o sea, fue solo un muestreo, se hizo solo un muestreo. Para el caso entonces encontramos a Santa Leopoldina. Entonces que en el municipio de Santa Leopoldina se realizó un total de 8 muestreos en el mes de febrero. Entonces se hicieron 8 muestreos en febrero del 2024. ¿Sí? Y entonces luego de calcular el IRCA por muestra, como les pongo en rojo, se obtienen los siguientes resultados. En este caso, nosotros estamos viendo que yo voy a asumir acá, porque como no me voy a aparecer toda la labor aquí para 8 muestras, le puse el ejemplo de cómo se hacía con el primero. Por eso el IRCA que le aparece aquí es el de 3.09%. ¿Por qué? Porque fue el que nosotros hicimos para este municipio. Vean, ahí está. Este es el IRCA por muestras. Esto es para una sola muestra y por eso ya lo puse ahí. Entonces aquí asumo que para efectos del ejemplo, y no podemos calcular todo porque sería muy largo atrás, ponerme a repetir lo mismo con los valores, etcétera. Entonces vamos a asumir que usted allá en el municipio, la persona, el operario allá, entonces tomó estos muestreos y igual como hizo para el primero, hizo para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto, para el séptimo y para el octavo. ¿Por qué? Porque nos dice que en el mes de febrero del 2024 se hicieron un total de 8 muestreos. Es decir, que estos son el número de muestras, que son un total de 8. Luego de realizar los cálculos, entonces el primero obtuvo 3.09, que ya lo hallamos, el otro es 4.10, luego el otro 3.5, 5.25, 4.75, 3.80, 4.73 y 3.97. Eso es lo que nos dio el índice de riesgo para cada una de las muestras. Pero como vamos a hacer el IRCA mensual, ¿cómo se determina? De acuerdo a la fórmula, entonces nos dice, tiene usted que hacer la sumatoria de todos los IRCAs individuales, de todos los IRCAs por muestra, ¿cierto? Es decir, que yo tengo que sumar todo lo de la columna donde dice IRCA, yo lo debo de sumar. Los valores que usted va a ver allá, simplemente los voy a colocar pues para que usted pueda ver de dónde salieron los valores. Pues usted lo puede simplificar, simplemente hace la sumatoria. Aquí para efectos del ejemplo, para que ustedes vean 3.09, 4.10, 3.5, 5.25, etcétera, hasta el último. Entonces son un total de 8. Ustedes cuentan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces se divide sobre el número de muestras. ¿Que cuántas muestras son? Pues 8. Luego de hacer toda la sumatoria aquí y dividir en 8, el IRCA mensual, el índice de riesgo de calidad del agua, entonces nos da es de 4.15. Aquí ya no se multiplica por 100 porque esto ya es porcentaje arriba. Es desde que el porcentaje ya está listo. Entonces nos da 4.15. Si volvemos a nuestra tabla, perdón, se me fue acá. Se me fue por acá. Listo, volvemos por acá. Entonces, aquí, entonces nosotros volvemos a nuestra tablita y nos dice, en qué nivel está, nos dio 4.15. Es decir, que el riesgo el índice de riesgo está entre 4.15, es decir, dice que es sin riesgo. Pero para este caso, entonces, como es el IRCA mensual, va a decir que es, de acuerdo al IRCA mensual, dice que es agua apta para consumo humano y que se debe continuar la vigilancia. Es decir, que no podemos bajar la guardia, sino que siempre tiene que estar controlando esos niveles de contaminación que pueden estar presentando y que a pesar de no tener riesgo, pues requiere que siempre estemos controlando. Es una suma muy simple, una división muy simple y simplemente entrar nuevamente a la tabla que habíamos entrado por acá y entrar a mirar el índice. Como le digo, aquí hablamos del índice de riesgo de calidad por muestra y hablamos del índice de riesgo de calidad del agua, pero para el IRCA mensual, para cada uno se le indica allá qué se debe de hacer, o se le indica al alcalde, o se le indica a la empresa de servicios públicos cómo tiene que hacer lo correspondiente. Ahora, luego ya de tener la explicación, ahora sí les explico la evidencia. Ahora ya estando en la actividad de aprendizaje 2, se da clic acá, dice aprendizaje, actividad de aprendizaje 2. De este espacio entonces nos lleva aquí y nos dice clic para acceder al instrumento de evaluación, es decir, aquí ya está la evidencia, la cual usted tendrá que descargar en formato Word. Esta evidencia presente la enviamos en formato Word para que la pueda contestar aquí mismo. No debe utilizar otro documento para su presentación de evidencia. Debe ser sobre este mismo documento. ¿Qué datos lleva? Simplemente el nombre de la evidencia,
el nombre del curso, ficha 3093873, presentado por Pepito Astulfo Pelayos Delgadillo, cédula de ciudadanía. Recuerden que este es un nombre ficticio, esto no existe, tiene que escribir sus nombres y apellidos como se encuentran en su cédula. Si son dos nombres, dos apellidos, si es un nombre y un solo apellido, como se encuentra exactamente escrito en su cédula, y inicia en mayúsculas. El número de la cédula se coloca sin puntos, comas, rayas, ningún otro signo. Esta partecita no se le borra porque hace parte integral de la evidencia. Inicia aquí el título de la evidencia y les pongo aquí en un color llamativo. Antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe observar y analizar atenta y cuidadosamente el video realizado por parte del instructor. Evite cometer errores. ¿Por qué estamos poniéndole ahí? Porque hay gente que va y copia la evidencia que estaba anteriormente, una evidencia que no corresponde, que ya no es válida aquí, cogen, copian, pegan y esa evidencia no es válida. Por lo tanto les pongo que tiene que ver este mismo video para poder realizar la evidencia. Con base en la revisión del cálculo del IRCA, en la resolución 2115 del 2007, debe elaborar un informe de diagnóstico de riesgos. Enunciado los análisis realizados al agua potable del acueducto de La María, el cual no existe, arrojaron los resultados de la tabla 1. Asuma que usted trabaja para una entidad de control y debe emitir un concepto técnico de la calidad del agua potable. Esta es la tabla 1. Presentamos una serie de parámetros que fueron analizados en un laboratorio. Estos fueron los resultados correspondientes entregados por el laboratorio. ¿Qué debe hacer? Seguir el mismo procedimiento que se entrega en el video para poder hallar el IRCA de muestra, el IRCA de una sola muestra. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Pues ingresa otra vez a su plataforma, tendrá que bajar su resolución 2115 en la normativa resolución 2115 del 2007, tendrá que dirigirse a su tabla final, a una tablita que está por aquí, esta tablita en la cual encontramos entonces las características y el puntaje de riesgo que se le ha asignado por parte de esta resolución. Entonces tendrá que usted buscar, acá están en orden, yo lo he puesto en desorden, entonces tendrá que entrar a buscar, claro, tendrá que usar cloro libre, cuál sea el puntaje asignado, color aparente, es decir, que usted debe de ingresar a esta plataforma, buscar el valor que corresponda y se lo coloca al lado cada uno de los parámetros. Y finalmente acá pues tendré que colocar el puntaje de riesgo de la muestra al lado si es que alguno de esos parámetros se pasó. Recuerde, debe observar el video atentamente de explicación para poder hacer la evidencia. Finalmente va un pequeño informe en el cual dice elementos que debe tener en cuenta para la elaboración del documento: encabezado, título del informe, autor del informe, nombres, apellidos completos, palabras clave, señala al menos una palabra clave. Introducción describe el tema abordado así como su importancia. Desarrollo corresponde al cuerpo de trabajo, donde se explica en detalle el desarrollo de los aspectos que se mencionan acá. Ahora, debe contestar: calcule el índice de riesgo de calidad del agua IRCA de la muestra. Debe presentar los cálculos y procedimiento para la obtención del IRCA de acuerdo a lo explicado por el instructor. Ojo, acá necesito colóqueme los datos, cómo quedaron la fórmula, cómo aparece la fórmula, de dónde salió el dato. No me vayan a colocar acá simplemente pertenece a tal nivel de riesgo. No, debe usted presentar los cálculos, de dónde salió. Esta tabla tiene que aparecer desarrollada tal como se está indicando en el video. Deben aparecer los datos, deben aparecer los cálculos, que son muy sencillos para poder saber en qué nivel de riesgo se encuentra. Ahora, realice un análisis e interpretación de cada uno de los parámetros cuyos resultados se muestran en la tabla según el tipo de agua de la resolución 2115 del 2007. Escriba luego de realizar los cálculos su concepto técnico de la calidad físico, química y microbiológica del agua que beben los pobladores que se abastecen del acueducto de La María. Debe indicar en qué rango o nivel de riesgo se encuentra al municipio y qué se debe de hacer. Entonces ya usted hay consulta qué se debe de hacer, qué parámetros se deben de atacar, qué se debería hacer para mejorar eso, para que se logren quedar los parámetros dentro de las normas establecidas. ¿Qué problemas se pueden presentar en la población del municipio respecto a los riesgos presentados por la calidad y obtenidos en el ítem anterior? Debe tener unas conclusiones, una bibliografía. Debajo de cada puntico usted va a contestar, no lo olvide, es sobre este mismo documento. No me puede presentar otro documento, tiene que ser sobre este documento, pero sus datos tienen que aparecer y el desarrollo tiene que aparecer todo, la tabla desarrollada, con sus
datos, sus indicadores, sus puntajes, y debe aparecer lo que se le está pidiendo aquí. Es muy sencillo, es muy simple, simplemente pues deben tener en cuenta pues las normas que se le están solicitando. No olvide, la evidencia entonces se debe cargar en la evidencia ayuna en este mismo espacio. Entonces, actividad de aprendizaje, ingresa aquí y hay un espacio correspondiente donde se dice agregar entrega. Ya luego de haber desarrollado, previamente revisado su evidencia, entonces la sube directamente a la plataforma para que pueda ser evaluada. Recordarles de nuevo que se encuentran activas nuevamente la actividad 1 hasta el 22 de octubre por este momento, y esta actividad queda pues del 15 de octubre hasta el 22 de octubre hasta las 23:59 horas. No siendo más, ya queda activo en la plataforma y ya pueden empezar el desarrollo. Sin terminar de recordar que por favor aquí, como se les escribió, no empieza a preguntar ni a resolver nada, porque ahí dice muy claramente: antes de iniciar el desarrollo de la actividad, debe observar y analizar atenta y cuidadosamente el video realizado por parte del instructor. Evite cometer errores. ¿Para qué? Para que no vayan a copiar y pegar cosas que no se han pedido. La evidencia es única, es una evidencia original y por lo tanto ustedes tienen que desarrollarla. Feliz noche, feliz tarde, que estén muy bien y esperamos que logren observar ese video para que hagan su actividad de la mejor manera posible. Muchos éxitos y feliz noche.